Señora jueza presidenta, señora conjueza, señor conjuez, señor abogado de la parte querellante y actora civil, señor querellado, colega defensor de la señora Corrales y señora auxiliar. Emitimos las conclusiones de la defensa de don Barley Quiroz Navarro a cargo de nuestro equipo juris. Hay algo muy interesante y es que a lo largo de este debate hemos visto declarar a todos los personas que posan en esta foto del diario Extra. Y esto es una entrevista que, como han escuchado vuestras autoridades, la realizó mi defendido el 9 de marzo del 2020. Aquí, de lo que ha narrado la prueba testimonial y de lo que ha dicho mi patrocinado y del audio que escuchamos esta mañana, pues es claro que las 4 personas que están aquí, el doctor Walter Rodríguez, doña Jaime Corrales, el abogado José Eduardo Vargas y don Lenin Hernández, participaron activamente, yo casi que diría de manera más que entusiasta, oyendo las declaraciones. Llegan momentos en el audio en que declaran todos y le dan a Barley documentos y le cuentan y le dicen que es muy grave e insisten en todas las irregularidades y van narrando. O sea que después hubiese un ataque de amnesia en 2 de los testigos cuando vinieron a declarar. Ese es otro problema. Para vuestros servidores es clarísimo que don Barley es inocente de los cargos los cargos acusados. Don Barley actuó estrictamente apegado a los principios, a las normas éticas y técnicas que regulan el correcto periodismo. Tengo que decirle al señor abogado querellante que no sabe cuánto me satisfizo escuchar esas frases de ese fallo que me costó sangre, no, pero sí sudor y lágrimas, contra el monstruo infernal de Llorente. Cuando la Sala Tercera dictó ese fallo, yo había sido torturado durante 480 publicaciones en los 3 años que formé parte de aquel gobierno. Y ese es un fallo que no solo me alegra que a usted le haya llamado la atención, sino que marca un antes y un después en la responsabilidad de los periodistas y de los directores de medios. Pero entre las barbaridades que hizo Ulibarri, Moya y el otro señor, que no me acuerdo el nombre, y lo que escribió Barley, existe la distancia que hay entre la tierra y la luna. La mala fe, el dolo, los editoriales, la campaña de desprestigio, la falsedad absoluta, ahí no había duda. Y se lo voy a decir, ese es un juicio que se resuelve 2-1. La licenciada Badilla Chan salió del voto. Después, cuando se jubiló, conversamos y no es del caso que comente eso. Y la sala fue por 5 votos. Pero ¿dónde está el meollo de ese fallo? En que determina que en tratándose de delitos contra el honor en los medios de comunicación masiva, el dolo es esencial. Y el dolo directo es esencial. Y esa intencionalidad de destruir la reputación y la honra debe ser incuestionable. Tan es así que después de esa sentencia,
La Nación es condenada en un segundo caso de un señor Cherboski, que en paz descanse, por las publicaciones de Mauricio Herrera, y gasta un dineral llevando el tema de la ley de imprenta y de los juicios contra la prensa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hay un fallo famoso del señor Mauricio Herrera contra Costa Rica, en donde dice exactamente lo contrario que plantea el político. Y en el caso del señor Cherboski, que la Nación tuvo que pagar 80 millones de colones de indemnización, en el mío 10, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sí, inclusive dice cosas que yo no comparto, que cuando se trata de un personaje público, pues debería casi que resistir la crítica, aunque sea despiadada. Ahora, aquí hubo o no hubo una inobservancia, suena como hablar de la malpraxis, inobservancia de las reglas del arte. Pues no, porque aquí no basta una sola inobservancia de las reglas del arte, porque los delitos como el que se le imputa a mi defendido, publicación de ofensas, son delitos dolosos. No es simplemente la inobservancia del deber de cuidado. Si don Barley fue descuidado porque no llamó a don Alex, porque confió en una máster en finanzas, porque confió en el médico de la Asamblea Legislativa, porque confió en el presidente de una central sindical, Reruno Barley, y porque confió en un abogado experto en derechos humanos, y confió en los documentos, ¿dónde está la culpa? ¿Dónde está el descuido? Que es irrelevante para resolver este asunto. Lo pongo nada más para llegar al tema del dolo eventual. ¿Dónde está el riesgo que asumió don Barley por no llamar a Alex? Hay una asunción de riesgo. Previó como posible una afectación al honor de Alex creerle a doña Jainer. Pero es que no fue solo ella la que habló. Pregunto simplemente para armar mi esquema de defensa. ¿Será que el señor querellante no escuchó bien la grabación o no le informaron bien cuando se oyen las risas del doctor Rodríguez Araya? Sacate clavo con ese caso, jajaja, ahí se oye clarísimo. Se oye cómo interviene el abogado y es el que dice, sí, los 80 millones, sí, el de la unidad, la propaganda, pero ellos no los querellaron. Yo no defiendo a doña Jaime, pero aquí se escogió de manera muy especial a quienes vamos a querellar. Y por supuesto que entre la posición nuestra y la posición de doña Jainer y la de su abogado, pues hay una diferencia. Y la diferencia es obvia. Mi defendido le creyó a una profesional de alto nivel académico, vicepresidenta de la Municipalidad de Naranjo actualmente, una política, una mujer entrenada durante muchos años en la Asamblea Legislativa, una profesional de muy buen verbo, una persona que sabe de lo que está hablando, una persona que sabe de finanzas. Es más, tiene una expresión tan linda cuando dice, yo como máster en finanzas no puedo aceptar. O sea, no está hablando una persona común y corriente en la que don Barley pueda pensar que lo está engañando, que lo está induciendo para que publique una falsedad. Le enseñan documentos, le cuentan cuántos millones hay de por medio, y bueno, don Barley dice, no, ¿qué tengo? Mi deber ético como periodista es, primero, tener una fuente confiable. ¿Cuál es la fuente confiable de don Barley? Su amigo médico de la asamblea que lo llama para pedirle una cita.
aunque después lo negó, pero él fue el que lo llamó. Después reconoce que él llevó a doña Jainer. Cuando salió a declarar el doctor Rodríguez aquella tarde, a Barley lo volvió a ver, salió como un toro ahí saliendo cuando entra ¿cómo se llama? Al redondel. Pero estaba en un puro cuchicuchi hablando con la señora. Y cuchicuchi quiere decir nada malintencionado, sino como muy buenos amigos, que como estuvo la declaración, tenemos fotos. ¿Por qué? Porque aquí todo se vuelve de manera muy clara. El doctor, doña Jainer, el de la Rerum Novarum y el abogado llegaron a armar un alboroto con Barley. Barley les creyó. ¿Por qué les creyó? Vea el nivel de las personas. Enfermero dirigente sindical, abogado, máster en finanzas y médico de 25 años en la asamblea. O sea, 4 fuentes como las que a veces busca esto en media calle para decir qué opina de el partido Saprissa Alajuela. Perdón, es que aquí no estamos hablando del partido, de qué opina fulano, no, estamos hablando de un hecho sumamente grave, más grave de lo que dijo esa noticia en marzo 3 del 2020, porque no son 1.800 millones, son miles de millones. Entonces, tiene 4 declarantes, tiene audio consentido por los declarantes hasta por doña Jainer, tiene documentos, conoce al doctor que le pide la cita. Venimos a un gran tema que es el bendito Fernes. Y pongo mi ejemplo porque pocas veces he defendido periodistas, porque yo sé cómo funciona la prensa canalla en este país. Y los he defendido como defendería cualquier caso, porque sé que se ha hecho un trabajo correcto. El Fernes, tiene el periodista la obligación de llamar a la otra parte para preguntarle. Vea, eso es tan ridículo, señora jueza presidenta, como que don Barley, si cubriera sucesos, tiene que llamar al asesino de Andreita, la chiquita del caso que llevamos en Heredia, que le estranguló, a preguntarle que si él la mató o no. Perdón. ¿Por qué no se pide Fernes en narcos, robos, asesinatos? Porque el Fernes es una cosa muy linda, muy gringa, el equilibrio de la noticia. Pero si el periodista tiene elementos en los cuales puede confiar, y aquí voy a decírselo de manera más puntual. Bueno, y si hacía el Fernes no pasaba nada. Y de hecho muchos periódicos dicen, llamamos a Juan Diego Castro y no contestó, nunca me llamaron. El punto está en donde si don Barley hizo o no hizo lo que debería haber ejecutado un periodista, perdóneme la expresión, don Barley, promedio. Grabar, escuchar, preguntar, tener papeles y ver la calidad de sus fuentes y la publicación. Entonces, claro que si nos vamos a revisar todas las reglas de la práctica periodística, por supuesto. Ahora, ese cuento de que la EXO es amarillista o no, es muy gracioso también, porque si nos vamos al cuento de la prensa amarillista, tenemos que ir a los grandes diarios norteamericanos y londinenses que sí son amarillistas. Es que eso no es una prensa prohibida, es que no está mal hecho. Puede ser muy amarillista y muy feo ver un pedazo de carne humana, perdón, si es cierto y si está bien fundamentado, es un estilo de prensa. Afortunadamente todavía hay un periódico como esto en estos momentos de crisis del país. ¿Por qué deben ser absuelto don Barley? Porque no ha cometido ningún delito. Ahora lo vamos a ver en detalle a la hora de analizar los elementos del tipo penal de la publicación de ofensas. Pero es que hay algo más grave. Y esto ya no es de mero análisis jurídico penal ni de teoría del delito, no. Es de ética forense.
es traer a testigos a mentir burdamente en estrados, como mintió la esposa del querellante y la pobre chiquita que estaba congojada cuando se le hacían preguntas y sabía que la mamá era furiosa si no decía lo que tenía que decir. Por supuesto que habrá que condenar en costas a la contraparte. Vamos a las noticias. Aquí ustedes pueden observar, veo mejor allá arriba. Esa es la página 14 del 10 de marzo del 2020. Tiene 1231 palabras, de las cuales solo 72 se refieren al crédito del querellante, que es todo ese párrafo amarillo. Yo conté todas esas, pero en verdad, si lo vemos ahí ampliado, dice préstamo sin respaldo. Y voy a leerlo todo para poder referirme a los detalles que me interesan. Copiasamblea entregó varios créditos a trabajadores del Congreso que no fueron aprobados por el Consejo de Administración y llevaron a la cooperativa al estado crítico de liquidez. Primer párrafo. ¿Fue o no fue aprobado el crédito de Alex por el Consejo de Administración? No está aprobado. No está aprobado. Uno de esos créditos se habría entregado al funcionario Alex Peña por 80 millones. Uno de esos créditos. Y aquí viene la pregunta. ¿Uno de esos créditos sin respaldo o uno de esos créditos que no fue aprobado por el Consejo de Administración? Tampoco lo logró probar la parte querida. Ni lo concretó en su acusación, de suyo confusa, ni en sus conclusiones. Supuestamente parte de ese dinero se le entregó para usarlo, para ser usado en la campaña municipal. Peña fue candidato del PUS a la alcaldía de Santo Domingo de Heredia. Rodolfo Camacho autorizó tomar dinero en liquidez que se mantenía en el párrafo. Supuestamente parte de ese dinero se le entregó para ser usado en la campaña municipal. Peña fue candidato del PUS en la alcaldía de Santo Domingo. Qué interesante. Don Alex dice que él refundió cuentas. Doña Jenner cuando declara dice que refundió cuentas. Pero que quedaron 5, 6, 7 millones de colones que se los dio a la suegra o que los gastó en cosas personales. Pero nunca dijo si se compró un celular, unos pantalones, o se los dio a la señora para que después de que chocó en enero antes de las elecciones se comprara un carro de 15 millones de colones como está en el registro, o se los compró en confites o los gastó en banners como contó en la oficina y declaró una de las testigos que fue contundente. Pero si leemos este párrafo dice parte de ese dinero para ser usado en la campaña. ¿Cuál parte? ¿Un colón? ¿1 millón? 5 millones, 7 millones, no dice en ningún lado la nota, ni lo dijo doña Jenner, que gastó todos los 86 millones. Pero vean qué interesante, cómo en la lectura forzada y contraria a las reglas de la lógica y del entendimiento humano, dicen que a don Alex le están atribuyendo un desfalco de 1.800 millones en la cooperativa de la Asamblea. Otorgan créditos sin respaldo con cesantía de funcionarios. Cuando nos lleva una nota, y si después contamos las veces que se menciona a doña Jenner, porque dice que solo para eso la toman en cuenta, hay más de 5 veces que está el nombre en esta página, pues nos damos cuenta que lo que hizo el señor Quirós fue una síntesis muy concentrada de lo que le manifestó la gente a la que él entrevistó. Pero viene algo que se le queda en el tintero, hoy día habría que decir en la pantalla al querellante. Y es la publicación del 1 de junio del 2020. Ahora vamos a ver un cronograma.
Cuando don Barley se percata que los datos que le dieron no eran muy creíbles, llama al nuevo gerente de la cooperativa, la famosísima Copia Asamblea, y le pregunta: ¿es cierto que Copia Asamblea entregó créditos sin mayor respaldo a funcionarios legislativos, incluso para financiar campañas políticas en las pasadas elecciones municipales, como fue el caso de un funcionario de apellido Peña? Directo. Es falso. No le puedo dar mayores detalles sobre el caso del señor Peña, por estar cubierto por el secreto bancario. No obstante, si le puedo indicar, en el plan de inversión de esa operación no se considera financiamiento de ninguna campaña política. Además, está debidamente garantizado con una garantía real hipotecaria, por lo que la información que le dieron es totalmente falsa y tendenciosa. Así lo publica 3 meses después, antes de que, porque nunca lo hicieron, lo llamaran, ejercieran el derecho de respuesta o pidieran una aclaración, como pasa todos los días en cualquier periódico. ¿Por qué no es delito por qué esta conducta no es delito? En primer lugar, no es típica. Y vamos a los elementos objetivos de este pequeño tipo penal. No existe ofensa al honor. No publicó ni reprodujo ofensas al honor inferidos por otros. ¿Por qué no es una ofensa al honor? Porque el dato que le da una fuente de la calidad de doña Jainer, una máster en finanzas, una funcionaria con años de trabajar en la asamblea, acompañada del médico de la asamblea, de un abogado que insiste, y usted lo escucha diciendo: los 80 millones de aquel, jajaja, te está sacando el clavo. ¿Qué querrá decir el doctor Rodríguez Araya cuando dice te está sacando el clavo o te tiene con clavo? Solo ellos lo saben. ¿Publicó o no publicó, reprodujo o no reprodujo ofensas al honor, doña Jainer? Porque la ofensa al honor, tenemos que volvernos para atrás un momentico, sería decir: parte de ese dinero se le entregó para ser usado en la campaña municipal en Santo Domingo. Todo lo demás son conjeturas, interpretaciones y préstamos sin respaldo, o si está vinculado con el respaldo, ¿no? Ese parte. ¿Y a dónde está el delito de usar un crédito personal para comprar calcomanías, gallos, refrescos o banners para una campaña de alcalde? Yo quiero saber, señoras y señores, ¿qué delito es decir que este señor que pidió un préstamo cogió 6 o 7 millones para financiar su campaña? Allá él, que había calculado mal y no quedó. Pero ¿dónde está el delito? Que aparezca o no aparezca en los registros, por Dios. Y ahora vamos a ver cuál era realmente el negocio de don Alex con los de la cooperativa, que tampoco se dijo aquí. Entonces no puede haber una ofensa al honor cuando la especie, el dato o lo publicado no es ofensivo, porque no es inmoral pedir un préstamo personal para financiar una campaña. Inmoral es lo que han hecho los partidos, que sacan la plata de los fondos del Estado y lo estafan. Pero aquí no le están diciendo que él estafó a la cooperativa o que no está al día. No, allá él que gastó esa platilla en esa propaganda. Pero esa sola afirmación no es ofensiva. ¿Por qué? Porque él puede hacer lo que le dé la gana con ese dinero. Entonces, nos vamos a los elementos subjetivos, o al elemento subjetivo que es aún más interesante.
hay una inexistencia total de dolo directo, que excluye esa intencionalidad de causar un resultado dañoso. Que el señor tuvo 4 personas que le dieron declaraciones, documentos y un debate entre ellos que es muy rico en información de la que él escoge lo que publica porque les cree por la catadura de los declarantes. No hay dolo eventual. Es posible el dolo eventual en este tipo de delitos. Yo tengo una tesis, que es que no es posible, porque si se requiere en la injuria, que es la primera conducta prohibida en este capítulo de delitos contra el honor, un ánimo específico, un ánimos injuriandi, y podemos seguir con el ánimos difamandi, ánimos calumniandi. Si no hay ánimos injuriandi o ánimos difamandi, ¿cómo puede haber un dolo, ¿cómo se llama? Indirecto, un dolo eventual en lo que el señor publicó? Salvo que doña Yeiner, cosa que apenas lo digo para amarrar este argumento, tuviera el dolo directo de decir algo terrible, que él cogió parte de esa plata para financiar la campaña. Pero resulta que decir eso tampoco es delito, porque no está mal. No, es más, él no firmó con la cooperativa ningún contrato que ese dinero solo lo podía gastar en caramelos. Entonces, aunque doña Jenner haya dicho eso porque lo dijo y don Barley le creyó, tampoco hay delito porque doña Jenner no tenía el ánimo de difamar. ¿Por qué? Porque le falta la esencia a esa expresión, que es una esencia lesiva al honor, y no puede ser lesivo al honor pedirle a la cooperativa putrefacta de la Asamblea Legislativa, corrompida hasta las raíces, que le dé 5 o 6 millones de pesos en 86 a comprar panes. Así de sencillo. Él asume un riesgo. Barley vio como posible que doña Jenner lo estuviera engañando. Era imposible. Además, no perdamos de vista que los medios tienen un reloj diferente al de otras industrias, negocios y actividades profesionales. Es que las noticias no las pueden esperar a ver cuándo se deciden a publicarlas. Hay una estructura, la publican, y bueno, este sí es un riesgo, que lo demanden con razón o sin razón. Ahí lo llaman el domingo, los atiende el lunes, lo llaman el domingo, los atiende el lunes y la noticia sale el martes. Pero él, como joven periodista y periodista serio, se queda con la paja tras la oreja, indaga, hay un nuevo gerente en la cooperativa y dice lo que ya vimos allí en la publicación aclaratoria del 1 de junio del 2020, que a pesar de que esa aclaración salió un mes antes de que plantearan la querella nuestra contraparte, ni siquiera la mencionaron. ¿Por qué la ocultaron los querellantes? Porque se les caía toda el castillo de naipes que han montado en aras de conseguir una condena penal y una condena civil en contra de nuestros representantes. Entonces, de 1231 palabras de la primera nota, 72 se refieren al crédito del querellante y no pueden ser delito porque destinar los fondos que él obtuvo de la cooperativa a la campaña política no es nada. ¿Por qué no es antijurídico? Ahí hay algo muy interesante. Si si don Barley confía en doña Jenner y cree que lo que le está diciendo es válido, pero no solo por lo que ella le dice, es que quiero subrayar este aspecto, es que las palabras de doña Jenner son avaladas por el doctor
Walter Rodríguez Araya, y son avaladas por el abogado que llega acompañándola a ella y que la cuida y la protege. Fue el que la carboneó, para usar una palabra popular, la instigó tal vez, no es lo que le llaman. Sí, los 80 millones desde la unidad, te están sacando el clavo. Estando en la posición de un periodista que quiere actuar bien y que tiene una noticia importante, como es un desastre que hay en la cooperativa de los empleados de la asamblea, pues tiene 3 personas que le están diciendo eso. Que él escogiera poner a doña Jainer es porque son las palabras de ella, pero están avaladas por el doctor Rodríguez y por el abogado José Eduardo Vargas. Entonces, actuó el periodista Varley Quiroz cumpliendo el deber de informar, porque resulta que la libertad de expresión tiene 2 faces, 2 caras, como la luna: el deber de informar y el derecho de expresión. Entonces un periodista tiene ese doble deber, derecho, deber, deber, derecho. Como periodista tiene el deber de informar, o sea, y por supuesto que esa información debe ser veraz, debe ser documentada, más tratándose del periodismo investigativo. Tienen que haber documentos, grabaciones, pruebas y además el análisis que hace el periodista de toda esa información para darle forma a su nota. Él dice: no, yo voy a informar todo esto porque estoy respaldado y estoy seguro de que la gente que me dio los datos es él. Por supuesto que eso está garantizado en el numeral 13º del Pacto de San José, la famosa Convención Americana de Derechos Humanos. Y este detalle, muy vinculado al deber legal de informar, es el interés público. También la señora cojueza, doña Ilén, insistió en este tema en una de sus preguntas. ¿Hay interés público o no hay interés público? ¿Son fondos públicos o no son fondos públicos? La cesantía de los empleados que viene del presupuesto nacional, ¿es público o no es público? ¿Los fondos de las cooperativas son públicas o no son públicas? Las cooperativas son unas empresas especiales que inclusive no pagan impuesto de renta. Es más, ellos no reciben dividendos. Tiene otro nombre, como se distribuyen es otro esquema las cooperativas. Ahora, son controladas por el Instituto de Fomento Cooperativo. Ahora, ¿qué cooperativa es? Nada más y nada menos que la cooperativa de los empleados del primer poder de la República. No es COPEX. No, es un banquito que maneja miles de millones de colones de los empleados públicos. Ahora, el tema de si los dineros son públicos o no, realmente no incumbe a esta discusión. Lo que incumbe es que si la cooperativa de los empleados de la Asamblea Legislativa ha sido defraudada y se otorgaron créditos de manera ilegal y se dieron otra serie de malos manejos, hay un gran interés público. Tan público como todas las publicaciones que se dieron sobre el Cenecop, sobre el Infocop, sobre cantidad de cooperativas de cafetaleros que quebraron por 1000 razones. Entonces sí hay un interés público de saber qué pasó con la cooperativa de ahorro y crédito, supongo, de la Asamblea Legislativa. Ahora, ¿ejerció don Varley el derecho legítimo, el ejercicio legítimo del derecho de expresión? En ese artículo 25 que tiene deber y derecho, por supuesto, porque ya él, en cumplimiento de su deber de informar como periodista profesional, va a ejercer el derecho de expresión
que de por sí no le permite expresar lo que le dé la gana, ni le permite mentir, ni le permite usar pruebas falsas, ni le permite inventar ni suponer. Es que no hay nada de lo que dijo Barley por lo que está querellado que no se lo haya dado una fuente y que se lo hayan ratificado dos de los entrevistados. Por supuesto que estos hechos no solo tienen relevancia nacional, sino también social. Es un impacto, hay 700 familias, ahí el doctor dijo que eran 600, gente que ahorró, que puso sus ahorros en la cooperativa y que los perdió. Pero bueno, todavía queda otra parte de la estructura del delito que se le imputa a mi cliente, que es la reprochabilidad. Los más viejos nos enseñaron que era la culpabilidad, pero bueno, es la reprochabilidad. ¿Es reprochable la conducta que se le imputa a Barley? Tampoco. Porque en el peor de los casos, señora jueza presidenta, señora conjueza y señor conjuez, don Barley cometió un error que no podía superar. Error de prohibición en la doctrina más o menos moderna, o error de hecho en nuestro viejo código previsto en el artículo 34. ¿Qué hizo Barley? Si en algún momento el tribunal no compartiera, lo digo esto con mucho respeto, la tesis de su servidor de que la conducta es absolutamente atípica y que también no está de sobra justificada, no es antijurídica, pues no sería culpable ni reprochable porque él actuó bajo cumplimiento putativo del deber y ejercicio putativo del derecho, del deber de informar y del derecho de expresión, en esa combinación que nos dan el artículo 25 y el 34 del Código Penal, lo que excluye de ahí para atrás la existencia del delito. Pero hay otro detalle, y es una norma específica muy interesante de nuestro Código Penal en este tema de los delitos contra el honor. Y es una mezcla de causa de justificación, yo diría que de causa de atipicidad, de causa de justificación, de causa de exclusión de la reprochabilidad, y obviamente tiene una redacción propia de finales de los años 60, del Código Penal tipo latinoamericano, y viene desde 1970 que se aprobó el Código nuestro, y esa norma está ahí desde entonces. Concepto desfavorable expresado en cumplimiento del deber de informar, ejerciendo el derecho a la libertad de expresión sin propósito ofensivo. Casi que podríamos decir que con solo aplicar este artículo 152, todos mis alegatos anteriores, tanto en el nivel de la tipicidad, en el nivel de la antijuridicidad y en el nivel de la reprochabilidad, están metidos en esta esfera que rompe la cadena de la estructura del delito de publicación de ofensas. ¿Por qué? Porque lo expresado, aunque pueda ser desfavorable, que no lo es, porque decir que tomó una parte de los 86 millones para financiar su propaganda y el señor querellante en ningún momento ni siquiera nos dijo en qué gastó esa platilla. Todo lo contrario, hay prueba que no ha sido rebatida por la parte querellante, que dice que él manifestó en la oficina que eso lo iba a gastar en unos bares, en unos banners, no bares, suena parecido pues diferente, en su campaña a alcalde. ¿Hubo propósito ofensivo en la publicación? No puede ser ofensivo, porque decir que tomó dineros de su crédito general
para financiar la campaña con un poquitico, no tiene absolutamente nada de ofensivo, menos en tratándose de un político como es don Alex Peña. Aquí están las normas. Vamos a la prueba. Esto es muy interesante. Don Alex Eduardo Peña Castro. Ya lo hemos dicho muchas veces, 5 o 6 millones, los banners y la propaganda, pero hay un detalle que es demoledor que don Alex cayó. Y es el negocio que él tenía con Rodolfo Camacho, el presidente de la cooperativa, para vender cacharpas, gajos, carros viejos a los empleados de la asamblea y los financiaban con plata de la cooperativa y él se ganaba una comisión con el señor Camacho. Eso no se dijo aquí. También nos ocultó el intento de suicidio por la crisis que tuvo con su señora. Muy lamentable, pero la testigo que ahora vamos a mencionar fue categórica. Sí, yo fui la única que fui al puente del Saprissa porque no se tiraron. Entonces, se cura en salud la parte querellante esta tarde cuando dice, eso fue hace tiempo, y esto sí le ha afectado mucho, pero, aunque eso es de la parte civil, nada más refiero este detalle. Sí le ha afectado mucho, donde están los dictámenes, tantas veces que fue a la Asamblea Legislativa, cómo lo demostró, qué tratamiento tuvo, qué fue lo que pasó, cómo se separa la afectación de su crisis familiar, porque él narró otra, que es que él era papá de la familia y se despegó de eso, desgraciadamente en ese momento muere el papá, pero bueno, aquí viene doña Silene Rivera Chan, que es periodista, que entró muy plantada, y miente sobre la crisis que sufrió el marido. Y no se acuerda de lo que pasó. Por supuesto que son temas muy feos, muy incómodos, y no se trata tampoco de echar sal en herida ni mucho menos, pero sí ella mintió. Y mintió sobre la crisis psiquiátrica de su esposo, y mintió sobre la compra del carro antes de las elecciones, porque dijo, aunque no tiene nada que ver con los hechos, pero sí demuestra que ella traía toda una novela del carro, de que el seguro, que no sé qué. ¿Será que también parte de esa plata la gastaron en el carro nuevo de doña Silene? No lo saben. Tampoco presentaron una certificación de los carros de ambos. Y aquí viene la chiquita, y desgraciadamente la pusieron a mentir. La congoja de esa niña, cuando le preguntaron las partes que cuál era la crisis psicológica del papá, debe haber sido aterradora. La posición de esta parte del tribunal la vio como fue y no voy a decir más. Doña Giselle Ruiz Obando y don Walter Elizondo Rodríguez, perdón, don Walter Eladio Rodríguez Araña, que también fue testigo ofrecido por nosotros, pero fue un mejor testigo para doña Jaina, dicen cosas muy interesantes. La señora Ruiz, las crisis psíquicas del querellante, que tiene una personalidad muy difícil, que siempre llora, que se iba a tirar del Saprissa, las visitas a médicos y psicólogos de la asamblea, el negocio de las ventas de carros y los comentarios del querellante sobre su campaña. O sea, contundente. No mereció ninguna crítica de la parte contraria. Y don Walter, pues sí, fue olvidadizo, fue para favorecer a Jainer, lo comprendemos, pero en su grabación queda clara cuál es su posición. En la prueba nuestra, don José Eduardo fue, inclusive las preguntas de las juezas y el juez sentenciador están en las grabaciones. Sí, él no quería decir lo que pasaba, se le olvidaba todo, tenía miedo, se hacía para acá, se hacía para allá, pero la grabación es clara también con lo que pasó allí. Y Hugo Lenin, pues fue serio,
refirió que la entrevista fue muy seria, que él acompañó por ser el presidente de la Renovación, y bueno, que todo se hizo así, que se grabó como está en el acta. Las declaraciones de don Barley, que por recomendación de su servidor se fueron haciendo conforme evolucionaba el debate, pues reflejan absoluta sinceridad y verdad. Veamos este pequeño cronograma para entender qué fue lo que sucedió. En febrero del 2020 son las elecciones cantonales. El 28 de febrero del 20 se da la queja por acoso que hace don Alex porque doña Jenner le tocó el esternón, y aquello genera un expediente en esa asamblea legislativa que dice uno, Dios mío, qué tristeza en lo que se gasta la plata de los costarricenses. El 3 de marzo, doña Jenner interpone una denuncia en la fiscalía. Sería que ya se había dado cuenta don Alex que iba a pasar eso, que se dan todos estos fenómenos para irse vacunando en salud o curando en salud. De la queja de acoso a la denuncia que hace el doctor Rodríguez Araya pasan 6 días. Y también va a denunciar con él el licenciado José Vargas, que toca el tema del financiamiento de la campaña electoral. Vea cómo eso va así. Queja, 3 días, 6 días, don Walter propone eso, el 6, doña Jenner el 3, están coordinados, y 3 días después llaman a, 2 días después, el 8, llaman a Barley, y el 9 lo recibe en Extra, los entrevista, y el día 10 sale la publicación. El 2 de julio, perdón, el 1 de junio del 2020, Barley publica la nota aclaratoria. Y el 2 de julio, un mes y un día después de que salió esa nota, plantean la querella y guardan silencio. No dicen que Barley aclaró. Sin que lo llamaran, sin derecho a respuesta y de manera absolutamente transparente, ética y profesional, porque él se sintió engañado. ¿Cómo lo fue? Y aquí está la grabación de la verdad. También oímos en la grabación el permiso para la foto, permiso para grabar. Y aquí hay una parte en rojo que es en el minuto 18.59, en donde dice Barley, perdón, 18 minutos 18:50 segundos. Barley, ¿tiene algunos ejemplos de esos créditos, Jenner? José Vargas responde, el de la unidad. Sí, dice Jenner, está el crédito, por ejemplo, que se le hizo a, y José Vargas dice, por 80 millones al de la unidad. Y Jenner dice, sí, al señor Alex Peña, donde él refunde deuda supuestamente, pero también se le da parte de ese dinero para que él lo utilice en la campaña electoral. Se estaban haciendo a finales del mes y nos capituló una cantidad de situaciones que se venían presentando donde en el momento no existía liquidez para absolutamente nada. Y para ese momento todo eso era información buena para ustedes. Totalmente, ignorábamos por completo la situación, porque don Carlos, el gerente, nunca nos la dio ni tampoco Rodolfo. ¿Carlos qué? ¿No? Don Carlos. Guzmán Bonilla. Es el gerente de la cooperativa, nos ocultó la información, lo mismo que Rodolfo Camacho, el presidente. Nos dimos cuenta de cantidad de préstamos que se habían hecho hacia diferentes funcionarios de la Asamblea, de créditos que no habían pasado por el Consejo de Administración, que nunca fueron aprobados, que habían llevado a la cooperativa a la liquidez en la que se buscaba. ¿Tienen unos ejemplos de esos créditos?
Sí, está el crédito, por ejemplo, que se le hizo a, 80 millones de euros. sí, al señor Alex Peña, donde él refunde deudas, supuestamente, pero también se le da parte de ese dinero para que ellos utilicen la campaña electoral. Allí sigue hablando de los 80 millones, etcétera, 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 y hay una parte donde dice, estás con clavo con ese préstamo, está con clavo, se oye la risa de José Barley. ¿Por qué Barley Quirós Navarro es inocente? Porque el contenido ofensivo del concepto tomó parte de ese dinero para financiar la campaña política es inexistente. Per se decir eso no puede ser ofensivo. Primero que todo porque si él pidió una refundición de créditos y dinero para gastos personales y los usó en la campaña, estaba muy nervioso cuando firmó la querella o dio los poderes y muy susceptible por toda su situación psíquica. Pero sentirse aludido del desfalco de los 1.800 millones y decir que es ofensivo que él haya tomado una plata para los banners que él compró, porque así está aprobado, no tiene carácter ofensivo alguno. Aparte de eso, don Barley, como siempre, en el cumplimiento del deber de informar, en el ejercicio del derecho de expresión, actuó de acuerdo con los principios del periodismo ético, tuvo 4 entrevistados, tuvo documentos, podemos decir, los encaró entre ellos mismos, sí. Es más, las palabras de la señora Corrales son ratificadas por el abogado y por el médico. Entonces él cree perfectamente que lo que está haciendo es válido. Sin embargo, le cuentan después de que no era tan cierto lo de la campaña política, que aunque no fuera delito, él, de manera ética, responsable y seria, lo aclara el 1 de junio, y los querellantes lo conocían un mes antes de querellar y no lo mencionaron. Hay un detalle, y lo puse en amarillo porque lo apunté ahora al final, y es que este asunto se cayó. Hubo una acción de la parte querellante que hace que este asunto esté finalizado por otra razón, y es que no fijó la pena. Dijo, póngale la máxima. Y el tribunal no puede poner una pena que no haya sido pedida por la parte acusadora, porque no puede inventar cuánto. Con la máxima, bueno, está la máxima que está en el tipo penal. Ajá, pero ¿a cómo el día? ¿A cuánto el día? Él no liquidó la pena. Y al no liquidar la pena, este asunto finaliza también por ese lado. Concluyendo, en lo que me corresponde, reitero que un patrocinado debe ser absuelto por los delitos acusados. El querellante y sus testigos mintieron y debe condenarse en costas a la contraparte. Hasta ahí las palabras de su servidor.